Hola, en este video hablaremos sobre la educación online y virtual. Este no es un tema nuevo para muchos, pero se ha convertido en un inconveniente para otros. Mi nombre es Edward Palén y el contenido que tenemos para ti es sobre qué debemos tomar en cuenta para este proceso. Desde los centros educativos, maestros, alumnos, padres o tutores. No olvides darle like y suscribirte, así nos ayudas a seguir creciendo y creando más y mejor contenido. El confinamiento y el distanciamiento social, situación global y sanitaria que estamos padeciendo, ha generado que muchas personas hayan dejado de asistir a sus labores educativas, ya sean alumnos y personal docente. Ante la imposibilidad de impartir docencia de forma física, existen numerosas herramientas que permiten impartir docencia de forma online. Si eres un maestro, alumno, padre o tutor y necesitas orientarte sobre algunas herramientas utilizadas por muchos centros educativos, ahora veremos algunas de estas a las cuales puedes sacarle el máximo provecho durante todo este proceso. Zoom, una herramienta muy conocida que permite realizar videoconferencias, webinars y videollamadas. Es muy similar a Skype o herramientas similares a nivel de funcionalidad. Microsoft Teams. Esta incluye el paquete de Office 365 de Microsoft. También es un recurso muy útil para impartir docencia online. Incluye múltiples funcionalidades de corrección. También puedes crear salas de chat temáticos para personalizar las clases basadas en las necesidades de los participantes. Dispone de una versión gratuita, pero con funcionalidades limitadas. Google Classroom. Esta plataforma permite acercar a alumnos y maestros de una manera muy profesional. Es una herramienta ágil y fácil de usar, con la que se pueden crear y administrar las asignaciones generales de un curso. También permite dar clases online, enviar y recibir las asignaciones de tareas y también agregar comentarios. Lo mejor es que se puede tener acceso a todas estas funciones desde una misma plataforma. Se pueden sincronizar todas las funcionalidades de Classroom y hacer de las evaluaciones un proceso más interactivo y dinámico. Moodle Cloud es una herramienta de software libre con un estilo clásico de e-learning que es aprendizaje, enseñanza por internet. Sus funcionalidades más notorias son la gran capacidad de almacenamiento, la posibilidad de generar múltiples interacciones y la posibilidad de crear numerosos perfiles de usuarios con roles específicos. Sirve para dar cursos online, enviar y recibir las asignaciones, tener un control de asistencias, calificaciones, entre otros. Además permite realizar videoconferencias, webinars, entre otras funcionalidades. Métodos para la enseñanza online. La metodología puede variar dependiendo del centro educativo y de sus políticas. El uso de una plataforma virtual nos permite el espacio de aprendizaje online, que a su vez permite impartir estas clases utilizando los recursos de conectividad de Internet. Utilizar la tecnología para la educación es una gran ventaja para las instituciones educativas, pero no solo es utilizar todos los recursos y herramientas que actualmente se tienen a disposición. Definir una estrategia basada en resultados es lo ideal para la correcta implementación de la tecnología en los procesos de formación educativos y aún más en el proceso y la situación actual. Para un flujo adecuado de una formación virtual, deberíamos realizar una estrategia del centro educativo y los maestros, donde se defina una línea estratégica sobre la presentación del material docente. El docente debe generar el material de trabajo para la semana, agregando videotutoriales y el material de apoyo para los alumnos en la plataforma. El material publicado por el docente debe ser distribuido dentro de los días de la semana. Cada día, a través de videoconferencias, el maestro muestra las observaciones y las soluciones a los temas del día anterior. El alumno avanza y desarrolla los temas siguientes. La colaboración de los padres durante este proceso debe ser crucial. Estos deben tener acceso a las plataformas disponibles para que puedan monitorear el avance de sus hijos como alumnos. Esto permitirá un mayor compromiso entre los actores del proceso educativo de los niños o adolescentes utilizando herramientas virtuales.
También se espera que se genere un mayor interés por la investigación entre los alumnos, cumpliendo con los aspectos del proceso. Ventajas de la educación online y virtual. Puedes estudiar en cualquier lugar y momento. Solo necesitas una conexión a Internet. Tienes acceso al contenido durante 24 horas al día. Hacer un buen uso de las ayudas didácticas y audiovisuales aumenta la calidad del aprendizaje. Ahorras tiempo y dinero, ya que no se requiere de un desplazamiento físico. Ahora hablemos de las desventajas de la educación online y virtual. La pasividad con la que se puede afrontar este método de estudio, ya que se puede percibir que es algo totalmente fácil. Crea una brecha entre alumno y maestro, rompiendo los lazos humanos que puedan generarse entre ambos. La disciplina y la formación que se requieren es mayor. Una mala conexión a Internet o problemas en el equipo puede generar retrasos e interrupciones. El objetivo de este video es para edificar lo que representa la formación online y virtual en estos tiempos, sus herramientas y funcionalidades, las cuales fueron desarrolladas por equipos de desarrollos de software, aplicaciones web y aplicaciones móviles. Si te gustó el contenido, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita. De esta forma recibirás una notificación al momento que publiquemos nuevo contenido.